Gabriela, el día de hoy les presentaré una estrategia para narrar historias personales. El propósito de esta mini lección es que el estudiante sea capaz de comunicar o compartir experiencias, vivencias o hechos que hayan ocurrido en su vida diaria, para poder desarrollar la expresión oral y poner en práctica la escucha activa. Bueno chicos, antes de comenzar, no debemos olvidarnos de nuestras 4 rutinas. La primera es el círculo de trabajo. Debemos estar en esta forma porque necesito que todos atiendan a la historia sin problemas. La segunda es la escucha activa. Necesito que no solo escuchen con sus oídos, sino con todo su cuerpo, que su cuerpo muestre que están atendiendo a la otra persona. La tercera es ojos a mí. Cuando yo te diga ojos a mí, es porque tengo algo muy importante que decirte. Y la cuarta es trabajar en pareja. Ahora sí, comencemos. Hoy les voy a enseñar a cómo narrar historias personales en orden. Esto les sirve para que cuando ustedes quieran contar historias a sus compañeros, ellos puedan entenderlas o comprenderlas. Al momento de narrar historias personales en orden, debemos seguir 3 simples pasos. Pero antes debemos recordar un hecho muy importante para nosotros. Por ejemplo, mi hecho importante fue cuando fui de viaje a Lunahuaná con mi mamá. Ahora que ya tenemos el hecho importante, seguimos con los 3 pasos. El primer paso es preguntarnos, ¿qué sucedió al comienzo de la historia? Por ejemplo, mi inicio sería, cuando llegamos a Lunahuaná con mi mamá, ella me dijo que pasearíamos en unos botes y que iríamos por el río. Ese sería el inicio de mi historia. Ahora que ya sabemos el inicio, seguimos para reconocer la mitad de la historia. Es decir, nos preguntamos, ¿qué pasó a la mitad de la historia? Para esta parte necesitamos utilizar palabras que conecten el inicio de la historia con la mitad de la historia. Y estas palabras pueden ser luego, después, siguiente, etc. Por ejemplo, luego, ya estando en el bote, me sentía con mucho temor, porque parecía que el bote se iba a voltear. Esa sería la mitad de mi historia. Ahora ya teniendo la mitad de mi historia, ustedes pudieron reconocer cuál fue la palabra que utilicé para conectar la mitad de mi historia con el inicio de mi historia. Sí, muy bien, fue luego. Ahora que ya tenemos la mitad, tenemos el inicio, ¿qué nos faltaría? El final de la historia. Entonces nos preguntamos, ¿cuál fue el final de la historia? Para esto también necesitamos palabras para conectar la mitad de la historia con el final de la historia, como palabras como al terminar, al final, finalmente, etc. Entonces, por ejemplo, al final yo ya no me sentía con mucho miedo, porque veía que el bote ya estaba parando en la orilla del río y terminó el paseo. Fin. Eso sería el final de la historia. ¿Pudieron reconocer qué palabra utilicé para conectar la mitad de mi historia con el final de mi historia? Sí, muy bien. Fue al final. Ahora que ya saben cómo contar historias personales en orden, les pido que se junten con su compañero que está al lado izquierdo. Que primero piensen en el momento más importante para ustedes. Que luego piensen en qué va primero, qué va a la mitad y qué va al final. Después de pensar, van a levantar su dedo pulgar. Para esto no necesitan hablar. Cuando yo diga juntos, cuando diga esta palabra, ustedes van a juntarse con su compañero y van a poder contarle su historia. Ojos a mí. Muy bien, chicos. Ahora, como todo buen comunicador, cada vez que quieras narrar historias personales en orden, debes recordar en un hecho importante para ti. Y también debes recordar las 3 partes básicas de una narración, que sería el comienzo, la mitad y el final de una historia.
Si reconoces estas 3 partes básicas, vas a convertirte en un buen contador de historias. Ahora, no nos olvidemos que nos sirve para que cuando tú cuentes tu historia a un compañero, él pueda comprenderte y entenderte. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.